Cuéntenme si volvió a verse, que tengo que adelantar a lo que estuvimos viendo recién. Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces vamos a llevar a este punto, que es el típico punto en el que nos encontramos en la mayoría de los libros y la bibliografía, donde hacemos la división taxativa entre inmunidad innata o inmunidad natural, a veces le dicen, inmunidad inespecífica, de la adaptativa o específica. Y resulta que en estas clasificaciones, como decimos siempre, la biología no responde a nuestras clasificaciones. En la biología no es blanco y negro, generalmente tenemos muchos grises. Y esto pasa en el sistema de defensa, en lo que es la respuesta inmune. Podemos encontrar elementos que realmente hacen a la inmunidad que vimos recién, pero tenemos elementos compartidos que hacen tanto a la inmunidad que llamamos innata como adaptativa. Por eso es mejor hablar de procesos que son inespecíficos, como los que vimos antes, y procesos que tienen que ver con la especificidad de inactivación y eliminación de un agente patógeno. ¿Qué es lo que empezamos entonces a ver ahora? Que sería parte de lo que se conoce como inmunidad específica. Y que además tiene memoria, en el sentido de que se generan clones de células con la capacidad de reconocimiento específico para el agente patógeno con el que tuvieron contacto. Entonces, volviendo al ejemplo que estábamos trabajando, que hablábamos de la piel, que hablamos de los queratinocitos, que tienen estos receptores de reconocimiento de los PAMs, que son activados y generan toda esta cascada de acontecimientos, de respuestas de defensa locales y que pueden ser sobrepasadas y tener señales sistémicas. También en ese proceso comienzan a gestarse mecanismos que tienen que ver con activación de células que van un poquito más allá de este proceso inespecífico. Por ejemplo, la activación de algunos tipos de células que en la piel se llaman células de Langerhans, pero que en los distintos tipos de tejidos reciben otros nombres y que en la generalidad lo conocemos como células dendríticas, porque cuando uno las ve, tienen gran cantidad de prolongaciones de su citoplasma, que parecen dendritas de una neurona, tienen justamente capacidad de también detección, tienen mucha movilidad y gran actividad constante en cada uno de los tejidos donde se encuentran, que en la piel se llaman células de Langerhans. Y obviamente, como capacidad de reconocimiento, tienen los TLR, que dijimos que reconocen PAMs, distintos tipos de TLR, y también tienen expuestas los que se conocen, y que ustedes ya conocen de genética, las moléculas que son sintetizadas por el complejo mayor de histocompatibilidad, que también son muy importantes para generar otro tipo de respuestas. Estas células, cuando están bien activas, fíjense las estructuras, por eso se llaman células dendríticas en los tejidos, y tienen capacidad de procesar el antígeno y de presentarlo, así como vimos con los macrófagos. O sea que hay dos células que ya vimos, que el macrófago participa activamente en la respuesta innata o inespecífica, pero a su vez es como un link con la respuesta específica, porque como estas células dendríticas también tienen la capacidad de procesar el antígeno y presentarlo a las células típicas que conocemos de la inmunidad específica, que son los linfocitos. O sea que los internalizan, los procesan, fíjense que también a través de el procesamiento sería en el fagolisosoma o en los lisosomas, y
tienen la capacidad de anclar parte de esas moléculas y expresarlas en la membrana, como es lo que marca acá, con las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas células, a su vez, tienen gran movilidad, o sea que estas células de Langerhans, una vez que son activadas, porque entraron en contacto y procesaron estos antígenos, comienzan a romper las uniones que tienen con las células que los circundan y se mueven entre las células hasta un vaso linfático, un capilar linfático. Estos capilares linfáticos no tienen uniones celulares endoteliales tan fuertes como las endoteliales de los vasos sanguíneos y permiten que estas células dendríticas atraviesen estos capilares, estas hendiduras entre las células endoteliales e ingresen a la circulación linfática. Entonces, en esta movilización de estas células dendríticas activadas y que ya tienen expuestas en sus membranas estos antígenos, o sea, procesados estos antígenos y expuestos en las membranas con esa molécula de mayor histocompatibilidad, a través de los vasos linfáticos llegan un componente muy importante de la respuesta de defensa, que son los ganglios linfáticos, que no son los mismos, como dijimos, ¿se acuerdan? Los ganglios que conocemos del sistema nervioso, ¿sí? Son ganglios que están en el sistema linfático y que tienen una congregación importante de células específicas que conforman las distintas capas del tejido de los ganglios linfáticos. Principalmente la gran cantidad de linfocitos. En esos ganglios linfáticos, entonces, se produce la presentación, por eso se llaman células presentadoras. ¿Por qué? Porque la forma en que se activen estos linfocitos, principalmente estos linfocitos T, que se llaman linfocitos T cooperadores o linfocitos T helpers, que se activen y formen parte de la respuesta de defensa, es cuando estas células dendríticas o macrófagos, que vimos que tienen la misma capacidad, presentan a través de estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad parte de los agentes patógenos. Y entonces ahí se comienza a activar todos los procesos que hacen a la respuesta inmune específica, porque específicamente se van a generar clones, que es lo que llamamos expansión y diferenciación, clones de linfocitos que tienen capacidad de reconocer en su membrana, porque exponen en su membrana receptores para esos antígenos específicos que fueron los presentados por las células dendríticas. Y a su vez se diferencian en células efectoras del sistema inmune. Entonces, estos procesos que se dan, fíjense, acá están mostrando cómo esa célula dendrítica migra a través de los vasos linfáticos y llegan a lo que conocemos como ganglios linfáticos. Y en el ganglio linfático, eso es tan importante, se produce la presentación a los linfocitos, la activación de esos linfocitos, la replicación y la formación de clones de esos linfocitos, y también esos linfocitos pasan después por la circulación linfática. Cuando esa circulación linfática se une nuevamente a la circulación sanguínea en el conducto torácico, esos linfocitos activados, que ya reconocen específicamente algún antígeno, pasan a la circulación. O sea que fíjense que hay como una circulación específica para el reconocimiento y activación de esta inmunidad, que a su vez tiene otra característica que es la que llamamos memoria de reconocimiento. Acá estaríamos mostrando cómo entonces esas células dendríticas pueden atravesar entre las células endoteliales que forman los capilares linfáticos y recorrer vía linfática por la circulación de la linfa e ingresar a el ganglio linfático más cercano. Por eso, ¿qué pasa cuando tenemos una infección de la garganta? Lo que se agrandan, porque comienzo que eso que está evidenciando que hay actividad en esos ganglios linfáticos, de actividades de estos procesos de reconocimiento, ¿sí?, y de activación de los linfocitos ante el agente patógeno específico,
que ingresó al cuerpo y a través del sistema linfático llega a los ganglios linfáticos más cercanos, que por eso si tenemos en la garganta una infección, se palpan los ganglios que están cercanos a la garganta, o los ganglios vinculados al lugar de infección. Esta circulación linfática, que obviamente estos capilares tienen esa linfa que se genera, que vamos a ver en la unidad temática 3, por la filtración en el sistema capilar y conforma parte de la unidad microcirculatoria. Y en este caso, en este intersticio de este tejido que está afectado, es que esas células pueden ingresar y entonces comienzan a circular por el sistema linfático. Cuando llegan al ganglio linfático, dijimos que hay gran concentración de distintos tipos de linfocitos T, linfocitos B. Y lo primero que ocurre en este caso es que esa célula dendrítica toma contacto con linfocitos, lo que se llama sinapsis inmune, porque se conectan directamente y hay un reconocimiento de ese antígeno que fue procesado y expuesto con este complejo mayor histocompatibilidad de algún linfocito T helper, que se llaman también CD4, porque en su membrana tienen expuestos proteínas que se reconocen como CD4, y entonces al anclarse a este receptor en la membrana, se activan y se pasa de lo que se llama linfocito T naïf a un linfocito T maduro. Ahora, esos linfocitos T entonces se activan y comienzan a liberar citoquinas, adquieren la capacidad de liberar citoquinas, ¿sí? Y se llaman cooperadores, ¿por qué? Porque en sí mismo, o helper, porque en sí mismo no tienen la capacidad de eliminar a la gente, pero tienen la capacidad de formar parte de la cadena de eventos que activan así los linfocitos que tienen capacidad de generar respuestas específicas que tienen que ver con los linfocitos TCD8 o los linfocitos B que sintetizan anticuerpos. Entonces, acá que tenemos cómo es el linfocito T helper maduro, que expresa en su membrana una forma de reconocimiento del antígeno específico, se ancla, ¿sí? Y entonces puede activar a otros linfocitos como el linfocito B. En este caso, se reconoce la otra activación, que es los linfocitos TCD8, donde fíjense que lo que cambia es el complejo mayor de histocompatibilidad que está anclado, porque es la forma de reconocer si el antígeno que procesó esa célula presentadora es un antígeno extracelular, como una bacteria, que se procesa y se expone a través del complejo mayor de histocompatibilidad 2, o si es un intracelular, como un virus, que se procesa junto con el complejo mayor de histocompatibilidad 1, y por lo tanto eso es reconocido por el otro tipo de linfocitos T, que son los CD8. Y esos linfocitos TCD8 maduros tienen capacidad citotóxica y actúan en una forma parecida a lo que vimos con los natural killers. Pero la diferencia es que los natural killers se activan inespecíficamente y los CD8 se activan solo cuando toman contacto con el antígeno específico que los activó. Entonces, esta cascada de activaciones de los linfocitos T, dijimos, puede ir para dos lados, dependiendo si el antígeno que procesó esa célula presentadora, como ejemplo la dendrítica, es extracelular, se procesa con el complejo mayor histocompatibilidad 2 y activa los CD4. Y si es intracelular, con el complejo mayor histocompatibilidad 1, se expone y activa específicamente los CD8. Los CD8 entonces adquieren la capacidad de reconocimiento y se convierten directamente en efectores que tienen I de memoria, o sea, hay poblaciones efectoras que son las que pueden atacar directamente
a las células infectadas con virus, que exponen ese mismo complejo mayor histocompatibilidad 1 con ese antígeno, por eso las reconocen, y células de memoria, que pueden ser activadas en otro evento de reconocimiento. Y las CD4, ¿sí?, tienen gran capacidad de liberación de citoquinas, que forman parte de estos mensajeros químicos de la respuesta inmune. También tienen esto que conocemos como expansión clonal, porque se dividen y conforman muchos clones con la misma capacidad de reconocimiento para ese antígeno específico, y también se diferencian en efectoras y de memoria. La diferencia es que estas efectoras en sí mismas son cooperadoras, activan a otras células, pero no eliminan al agente patógeno directamente. Y las de memoria, como lo dice la palabra, tienen la capacidad de, en eventos posteriores, reconocer al mismo antígeno. Entonces, estos linfocitos helper o CD4 tienen la capacidad importante de activar linfocitos B y otras células que participan en las reacciones inflamatorias y de eliminación de patógenos. Bueno, entonces acá estaba lo que hablábamos recién. Los citotóxicos eliminan, además de células que están infectadas, por ejemplo, por virus o microorganismos intracelulares, también células tumorales. Y, como dijimos, la muerte que generan es parecida a la de los natural killers. Secretan proteínas que se meten en la membrana de las células y forman poros. Y los CD4 dijimos que participan de la activación de los linfocitos B. No siempre los linfocitos B son activados por estos CD4, pero justamente una de las funciones de los CD4 es activar, presentar a su vez y participar de la activación de estos linfocitos B. Entonces acá, esto es lo que explicamos hasta recién, que estos linfocitos CD4 son activados por el procesamiento de agentes extracelulares, se exponen por el complejo mayor histocompatibilidad 2, esta célula CD4 madura, se activa y libera citoquinas. Y también en ese microambiente del ganglio linfático tiene la capacidad de activar, o porque se une a receptores específicos que tienen las células B, o sea, los linfocitos B, que como dijimos tienen capacidad a su vez también de reconocimiento directamente, pero a través de la liberación de citoquinas y de la unión que tienen con los T-helpers, es otra de las formas de activación de los linfocitos B. Una vez que se activan, pasa lo mismo que con las otras dos. Se clonan y quedan poblaciones efectoras y poblaciones de memoria. Las poblaciones efectoras son las que se transforman en lo que se conocen células plasmáticas de gran actividad de síntesis. ¿De síntesis de qué? De los anticuerpos. Entonces, esta activación de los linfocitos B que transforma en célula plasmática, y la célula plasmática es la que sintetiza los anticuerpos que pasan a la circulación. O sea que eso que llamamos aumento de títulos de anticuerpos nos está hablando de que ya se produjo con anterioridad la activación de las células B que reconocen específicamente a esos antígenos que están en contacto con el organismo y que desencadenan la respuesta de defensa. Los anticuerpos tienen importantes funciones y dependiendo el momento de activación y dependiendo el tipo de activación, se pueden sintetizar distintos tipos de anticuerpos. No vamos a entrar en el detalle del proceso y del cómo, porque es algo bioquímico muy complejo, pero sí saber que dependiendo la característica estructural del anticuerpo, tiene distintas capacidades, distintas propiedades de generar distintas respuestas. Y fíjense que existen estas 5 grandes familias de anticuerpos, los que se llaman IgG, IgE, IgD, IgA e IgM. Fíjense que estos 3 son muy parecidos. IgM, fíjense que tienen, estos ustedes ya saben, seguramente química biológica, que estos anticuerpos tienen partes que son
comunes a su estructura de IgG, IgE o IgD, y partes variables, que la parte variable es la que reconoce específicamente al antígeno. Entonces, la diferencia está IgM, fíjense que tiene capacidad de reconocer muchas partículas al mismo tiempo. En cambio, estas, ¿sí?, reconocen solamente una. Esas serían como características estructurales que le dan distintas propiedades funcionales. Fíjense que también tienen distintos tamaños. Por lo tanto, el tamaño también es una limitante. Y las IgA son las que se conocen como anticuerpos secretores. ¿Por qué? Porque son tan pequeños que por mecanismos de transporte, de transitosis, pueden ser secretados a los epitelios. Por lo tanto, en el tubo digestivo, en los bronquios, en las paredes respiratorias, encontramos estos IgA, estos anticuerpos secretorios. ¿Por qué? Porque son pequeños y las células que revisten los epitelios tienen la capacidad de translocarlos del medio interno al contacto con el medio externo. Y ahí tienen gran capacidad de formar parte entonces de la barrera que nos separa del medio externo. Pero fíjense que el proceso de generación de ese anticuerpo tiene que ver con un proceso interno, no es que aparecen ahí como barrera, pero al estar en el lugar de barrera, forman parte de la barrera química de defensa que evita que ingresen agentes patógenos y tienen la capacidad de identificar específicamente algunos elementos de los antígenos que pueden tomar contacto con la barrera. Entonces, por estas propiedades físico-químicas de cada grupo de anticuerpos, tienen distintas funciones efectoras o distintas, forman parte de distintas respuestas que se dan mediadas por anticuerpos. En las IgG, ¿se acuerdan que eran las que bueno, no se acuerdan porque no lo vimos, son secretadas de forma importante y son muy en grandes títulos o en grandes concentraciones en la circulación? Fíjense que hablamos ya de opsonización, tienen la capacidad de opsonizar a los antígenos, o sea que se anclan a las bacterias o a los elementos patógenos que hayan entrado al organismo a través del sitio de reconocimiento de esta región variable, pero esta región fija tiene un receptor específico en células efectoras, como por ejemplo macrófagos. Por lo tanto, una bacteria que está recubierta por estos anticuerpos tiene muchas más moléculas de reconocimiento. Por eso ejerce la función de opsonizar y favorecer que sean fagocitados por macrófagos y neutrófilos. También esta partecita activa la cascada del complemento. Por lo tanto, también facilita, fíjense, acciones, son anticuerpos específicos que facilitan acciones del sistema que son reconocidos como sistemas inespecíficos. Por eso ahí es cuando vemos que hay como un gris en esta división tan tajante. Participan de lo que se conoce como citotoxicidad celular, donde actúan, por ejemplo, los natural killers. ¿Por qué? Porque el antígeno recubierto por estos anticuerpos es fácilmente reconocido por los natural killers. Y también tienen capacidades de inhibir la actividad excesiva de algunos linfocitos. IgM, que es, fíjense, que tiene muchas sitios de unión, también activa la cascada del complemento y tiene también formas de activación de linfocitos B. IgA, dijimos ya, la capacidad de ser secretada, por eso es la que se encuentra en las mucosas y que bloquea la actividad al unirse a los antígenos que pueden entrar en contacto con la barrera. IgE específicamente se unen cuando aumentan los IgE en respuesta a una presencia de un alérgeno y justamente genera la degranulación de los mastocitos que participan de la respuesta antialérgica. Y los IgD
están en las membranas también anclados como en los linfocitos B vírgenes como receptores de antígeno. O sea que fíjense que tienen muchas participaciones estos anticuerpos y en la mayoría, cuando terminan anclándose, facilitan la destrucción o inhabilitan que sigan generando acciones esos antígenos o facilitan los procesos de eliminación. Entonces, cuando vemos esta respuesta inmune, ya teníamos, hoy estoy como para el otro lado, acá está. Cuando vemos esta respuesta inmune que habíamos dividido clásicamente en inmunidad innata y adaptativa, no hay duda que esa inmunidad innata es la que se inicia, por ejemplo, en la primera vez que sucede el contacto con el antígeno, que cuando atraviesa ese antígeno de la barrera se activan todos esos procesos inespecíficos que vimos, que puede ser resuelta rápidamente si el contacto fue poco, si la virulencia del agente patógeno es poca y la respuesta es la adecuada. Y si no, se da el proceso inflamatorio, que tarda más, pero puede ser suficiente para eliminar al agente patógeno, y si no, se dan ya procesos sistémicos. Pero mientras tanto, no es que ocurra una cosa o la otra, mientras tanto, como vimos, células que están en contacto con ese agente patógeno comienzan a desencadenar la respuesta específica, el reconocimiento específico para eliminar a ese agente patógeno. Entonces, comienzan a darse los procesos, lo conocemos como inmunidad específica o adaptativa, que es todo lo que vimos de la presentación, activación, diferenciación, clones, formación de clones y de poblaciones efectoras y de poblaciones de memoria específica para cada antígeno, ya sea de linfocitos T o de linfocitos B. Y que va a activar linfocitos T efectores, los CD8, principalmente para atacar células infectadas, y los linfocitos B para generar anticuerpos, que participan de la eliminación e inactivación del agente patógeno. Bien, entonces, al finalizar el proceso, este proceso de inmunidad adaptativa, fíjense que tarda al menos 7 días en darse todo el proceso para que aparezcan esas células efectoras en la circulación o los anticuerpos en circulación. Bien, entonces, así llegamos al final de este proceso que hemos visto.